Cuando hablamos de distintas tipologías femeninas, clásico suave, dramático, natural extravagante, vemos por lo general fotos de actrices y cantantes blancas y delgadas. Al hablar del tipo de cuerpo dramático suave, David Kibbe dice lo siguiente: es una mujer de rasgos faciales exóticos. En los años 80, cuando fue escrito el libro Metamorfosis, el libro de clasificación de cuerpos femeninos, muy respetuoso con la silueta femenina, este sintagma, rasgos faciales exóticos, no llamó la atención a nadie. Sin embargo, hoy en día, cuando Kibbe se ha vuelto a poner de moda, este sintagma provocó un escándalo en internet, porque muchas mujeres se preguntaron, a ver, rasgos faciales exóticos, ¿desde qué punto de vista? ¿Exóticos para quién? Porque si lo pensamos, es verdad que tener ojos rasgados o labios gruesos, la nariz anchita, puede ser considerado algo exótico para una mujer caucásica. En cambio, en otras razas es algo perfectamente común. Bueno, esto y también el hecho de que hay bastante poca representación de mujeres de color, mujeres latinas, asiáticas, ha hecho a la gente pensar que el sistema de clasificación de David Kibbe ha sido creado para y dirigido a las mujeres caucásicas y delgadas. Vamos, que es para chicas blancas y flacas. Y hoy vamos a tratar este tema en la primera parte del vídeo. Vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿es realmente el sistema de David Kibbe dirigido a mujeres caucásicas? ¿Es eurocéntrico o es realmente un sistema inclusivo como pretende ser? Bueno, la respuesta breve es que sí, es un sistema dirigido a todas las mujeres, independientemente de su procedencia. Sin embargo, es verdad que en internet hay muy pocos ejemplos de mujeres no blancas, no caucásicas. Cuando hablamos de distintas tipologías femeninas, clásico suave, dramático, natural extravagante, vemos por lo general fotos de actrices y cantantes blancas y delgadas. Pero esto no es solo culpa de Kibbe enteramente. Cuando David Kibbe escribió el libro Metamorfosis y ofreció las 13 tipologías femeninas con sus respectivos ejemplos, pues tuvo en cuenta las actrices de Hollywood de ese momento o del pasado. Y es verdad que en ese momento, en los años 80 y mucho más en el pasado, la gran mayoría de las actrices eran caucásicas y delgadas. Por lo tanto, sus ejemplos también fueron ejemplos de mujeres caucásicas y delgadas. Bueno, otra pregunta muy importante es la siguiente: ¿habría que adaptar el sistema de David Kibbe en función de la nacionalidad o de la raza? Porque si nos fijamos, en China la estatura media es 1,58, en cambio en España la estatura media de la mujer es 1,63 y David Kibbe tiene en cuenta la estatura, más bien la línea vertical, pero muy parecida a la estatura. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿eso quiere decir que en China habrá menos mujeres de tipología dramática, natural extravagante y dramático suave? ¿Mujeres de huesos largos y estatura alta? Pues sí, es verdad, es muy probable que en China haya mucho menos representación de la tipología dramática, natural extravagante y dramático suave. Mucho menos representación que en España, por ejemplo, donde hemos visto que la media en estatura es de 1,63 entre las mujeres. Por otra parte, también es verdad que en España habrá mucho menos representación de estas tres tipologías que en los Países Bajos, donde la estatura media es 1,69. Y es normal que en algunos países algunas tipologías sean más frecuentes que en otros países. Y si queréis una pequeña estadística, me centraré en los análisis de cuerpo y esencia que he realizado hasta ahora. Y os diré que por lo que yo he visto, las mujeres de América del Sur y América Central tienen por lo general
una tipología romántica, romántico-teatral, gamín suave, gamín extravagante y natural suave. Por lo general, son mujeres de baja estatura, con huesos pequeños, cortitos, de acabado redondo o un poco más anchito y rasgos faciales redondos y blandos, mejillas tiernas, labios grandes, pero por supuesto estamos generalizando, habrá excepciones como en cualquier caso. Por otra parte, si hablamos de Europa, la mayoría de mis clientas eran o pertenecían a la familia clásica y la natural. La clásica es una tipología de estatura moderada, huesos moderados, equilibrados, simetría corporal y rasgos faciales simétricos. Por otra parte, la natural es una mujer de huesos fuertes, una estructura ósea atlética y dependiendo de la energía que predomine en su cuerpo, la yin o la yang, será una mujer que tenga rasgos firmes, marcados, imponentes o todo lo contrario, redondos y delicados. Si encuentras útil este video, no te olvides de darle a like y suscribirte. Mi nombre es Ana, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima vez.